Aunque no puedo demostrarlo del todo, estoy seguro de lo que vi. Han pasado cerca de 15 años desde entonces, pero desafortunadamente recuerdo todo con una nitidez pura y sobrenatural. En ese entonces, yo era un simple estudiante de la carrera de astronomía en la Universidad del Pueblo. A pesar de ser una carrera bastante cara y poco demandada en los alrededores, el sitio donde se encontraba el campus era bastante hermoso para examinar el cielo y buscar algo interesante entre los astros. Hace poco leí acerca del descubrimiento de Plutón hace ya casi un siglo y la enorme polémica que causó cuando un escritor de horror afirmó haber descubierto aquel planeta antes, nombrándolo Yugot en varios de sus escritos. No sé qué tan verídico sea aquello, pero siento que de algún modo tiene cierta relación con lo ocurrido en el campus. Tenía 3 amigos. Reinaldo, Susana y Amairani, quien era muy cercana a mí ya que hemos estado juntos desde la primaria. Supongo que varios pudieron afirmar que ella era mi novia, sin embargo ahora me da gusto de que nunca lo fuera. Una semana antes de lo sucedido, recuerdo que uno de nuestros profesores, un astrofísico retirado que había decidido dedicarse a la educación, nos había encargado una tarea especial. Nos pidió que trazáramos un mapa que mostrara al menos 15 constelaciones del cielo. Era demasiado tiempo para una tarea sencilla, pero hubo unos cuantos que se quejaron, como Víctor Hueso Marrón, cuyo apodo se debía al supuesto ataque de un extraterrestre 5 años atrás. Ninguno de nosotros le creyó nunca su historia, más que nada porque las tareas que realizaba siempre eran de muy mala calidad. En fin. Esa misma tarde nos pusimos manos a la obra. A pesar de que Amairani y yo vivíamos en el pueblo donde se encontraba el campus, decidimos mudarnos a los dormitorios estudiantiles para hacer compañía a Susana y Reinaldo. Afortunadamente nos asignaron habitaciones iguales y con la belleza de poseer balcones. Eso nos ayudó de cierta manera para poder hacer nuestro trabajo. Empezamos con 3 constelaciones sencillas y que cualquiera identificaría de lejos. La Osa Mayor, la Osa Menor y la clásica Orión. Sin embargo, fue esta tercera la que nos llamó particularmente la atención. El primero en notar algo extraño fue Reinaldo, quien nos interrumpió a los 3 al momento en que seleccionábamos las constelaciones que dibujaríamos en nuestro mapa. Me indicó que mirara a través de su telescopio en dirección al cinturón de Orión. Tardé minutos en identificar la anomalía, por lo que solicité a Reinaldo que me la señalara. Efectivamente, había algo raro. No era la estrella gemela lo que había de raro, sino un nuevo astro que brillaba con suma intensidad y con un color anaranjado bastante extraño. Las chicas miraron también y todos nos convencimos de que podía tratarse de algo nuevo para la astronomía. Nos dimos prisa para terminar nuestro trabajo, consiguiendo acabar solamente la mitad, y el resto del tiempo lo dedicamos a estudiar aquella estrella extraña que había aparecido de la nada. Por un momento creímos que se trataba de un meteorito, pero Susana rápidamente alegó que a esa distancia de nuestra órbita, jamás se podría distinguir la trayectoria de un asteroide. Volví a mirar la estrella y esta había disminuido levemente su brillo. Parecía apagarse. Me fijé en el reloj y me di cuenta de que eran más de las 2 de la madrugada. Todos nos pusimos de acuerdo para investigar el misterioso astro y después comentarlo a nuestros profesores de la carrera. Nos retiramos a dormir, aunque no pude dormirme hasta después de 1 hora. Al día siguiente, el cielo amaneció nublado y amenazaba con tormenta. Nos sentimos decepcionados al caer la noche, ya que el mal clima no había mejorado en lo absoluto. No conseguimos observar nada, así que lo dejamos para el día siguiente. Sorprendente, el día resultó ser demasiado soleado y un diminuto punto rojo se distinguía entre toda la claridad del cielo azul. Deduje que podría tratarse de nuestro querido astro, lo que aumentó nuestros ánimos con respecto de la noche anterior. Esa noche, la dedicamos enteramente a examinar el astro, pero nos sorprendió una extraña lluvia de estrellas que nos impidió examinarlo. Lo curioso de aquel suceso, fue que las estelas que dejaban las estrellas no desaparecían tan pronto como aparecían, sino que primero destellaban en muchos colores y luego se difuminaban en un interesante efecto digno de los efectos especiales del cine. Maravillados con aquel inesperado evento, olvidamos por completo el astro brillante. Un par de horas después de la lluvia de estrellas, busqué la estrella sin poder encontrarla. Me sorprendí bastante y llegué a la conclusión de que se había tratado de una estrella explotando. Al tercer día de haber sido solicitada aquella tarea nosotros ya la habíamos terminado. Durante las clases, soportamos la estúpida historia de Víctor Hueso Marrón repetirse unas 12 veces más. Nunca se cansaba de repetirla. Sin embargo, noté que decía algo en lo que no había puesto atención antes. Mencionó que una estrella explotaría en el momento en que ellos regresarán.
Los cuatro nos miramos entre sí al concordar en la información que Hueso Marrón poseía. Reinaldo le preguntó más y Hueso Marrón nos miró con una expresión burlona y fastidiosa. Nos dijo que si realmente queríamos saber lo que pasaría, ya que esto lo afirmaba, entonces debíamos esperar a que cayera la noche y reunirnos con él en el patio que hay detrás de los dormitorios del ala B. Tardamos un poco en decidirnos, pero finalmente acabamos por aceptar la cita. Llegando la hora acordada, a las 12 de la noche, los cuatro nos dirigimos silenciosamente al patio trasero del ala B. Había que cruzar un ancho y solitario pasillo para llegar hasta allí, lo que causó cierta incertidumbre en las chicas del grupo. Yo y Reinaldo íbamos gastando bromas infantiles acerca de fantasmas para divertirnos con el miedo de las chicas, hasta que sin darnos cuenta nos encontrábamos en el amplio patio. Nos encontramos con Hueso Marrón en el centro y solo. Generalmente, este tipo siempre iba acompañado de sus compañeros y nos extrañó que este día no estuvieran presentes. Conforme nos acercábamos a él, se escucharon ruidos extraños alrededor nuestro y un silbido estremecedor del viento. La luna brillaba intensamente y le daba al ambiente un sentimiento tétrico del cual me arrepentí por las chicas. Ya cerca, Hueso Marrón comenzó a narrar la historia de los inicios del pueblo y del día en que la universidad fue instaurada en aquel sitio. Habló acerca de la popularidad que tenía la carrera de astronomía entre los jóvenes que adoraban mirar a las estrellas en la noche y que daba como resultado que estos quisieran estudiar acerca del espacio. Mencionó un nombre, Clara Ramírez, una campesina que desapareció sin dejar ninguna clase de rastro hace 25 años. Hueso Marrón afirmó que había sido raptada por ellos. Al mencionar aquella palabra mi curiosidad se disparó al mismo y le pregunté a quién se refería con ese sustantivo. Él sonrió de forma macabra y dijo, los habitantes de Yugoit. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y no me pareció raro el que mis amigos reaccionaran de una forma similar. Hueso Marrón retomó su relato. Dijo que Clara había sido raptada para ser estudiada por ellos y que 5 años después, en una nueva visita, por fin se encontró el cadáver de la chica. Sin embargo, fue encontrada mutilada y transformada en algo que no era de este mundo. Sus piernas habían sido reemplazadas por 3 pares de tentáculos. Sus brazos eran una mezcla terrible entre pezuñas, pinzas de crustáceo y manos humanas. Tenía el pecho inflado y parecía que había sido derretido con un ácido corrosivo cuyos elementos no fueron identificados. Su rostro había sido modificado de forma que quedara completamente irreconocible, y solo se pudo determinar que era ella gracias a un collar que misteriosamente llevaba en el cuello todavía y desde el momento en que desapareció. Esto horrorizó a las chicas, pero no tanto al momento en que Hueso Marrón dijo que esos seres volvían a la Tierra cada 5 años para raptar a una nueva víctima para hacer los mismos extraños experimentos. Y justamente dentro de 4 días más se cumplirían los 5 años. Hueso Marrón reanudó su relato, a pesar de nuestro enojo, diciendo que hacía 5 años se había enfrentado a un grupo de ellos. Nos mostró la enorme cicatriz de su brazo derecho. Tenía un color entre verdoso y marrón, a lo que se debía su apodo. Explicó que ellos habían intentado llevarse a su hermana. Después de que la hubo salvado, ella perdió totalmente la cabeza y desde entonces vive recluida en el sanatorio mental, en la frontera norte del pueblo y lejos del campus. Luego, Hueso Marrón nos describió con precisión el aspecto de aquellas criaturas. Eran simplemente masas gelatinosas con tentáculos y patas de gallo. No tenían cabeza, o era de una forma aplanada, y eran de un color grisáceo azulado, lo que los ayudaba a confundirse con las penumbras de la noche para poder capturar a su presa. Al momento en que terminaba de describirlos, pasos apresurados y susurros inentendibles se oyeron detrás de nosotros. Volteamos, pero no había nada. Hueso Marrón dijo que ellos solían confundir a sus víctimas primero para después hacerlos caer en la locura. Nos volvimos hacia él, pero no lo encontramos. Se había ido. El gran final de aquella reunión fue la repentina aparición de Hueso Marrón detrás de nosotros, en compañía de sus amigos vestidos de extraterrestres. Lanzaron alaridos grotescos y terminaron por espantarnos a los 4. Amairani y Susana comenzaron a llorar, mientras que yo intenté golpear a Hueso Marrón por lo que había hecho. Él y sus compinches se echaron a correr antes de que pudiera alcanzarlos. Regresamos al dormitorio. Nos costó bastante calmar a las chicas y no nos quedó remedio más que dormir todos juntos en el mismo dormitorio, a pesar de que estaba prohibido por el rector de la universidad. Amairani no podía dormir, por lo que permanecí despierto junto con ella por más de 1 hora. Me decía que tenía miedo y que no quería que esa historia fuera real. Yo le dije que no se preocupara. Que todo había sido inventado, aunque en mi interior una vocecilla me molestaba diciendo que lo de la estrella explotando era el presagio que indicaba la visita de ellos y que la descripción que nos brindó Hueso Marrón era real.
Amairani se quedó dormida finalmente hasta las 3 de la mañana. Antes de dormirme yo también, me asomé al balcón por pura curiosidad nada más. Los ojos se me pusieron como platos al ver que había muchas auroras boreales en el cielo. El cielo brillaba de una manera extraña a causa de ellas y una estrella brillaba intensamente desde el fondo de la galaxia. Tal vez un planeta que se pudiera ver desde el nuestro o solamente un astro que sobresalía entre muchos. No lo sé, pero aquello me dio más miedo que excitación. Al día siguiente, todo lo que había visto apenas unas horas atrás parecía haber sido solamente una ilusión. El día estaba despejado, aunque había unas cuantas nubes rondando en el cielo. Supuse que todo se había debido a mi imaginación tan fantasiosa. Sin embargo, las clases en la universidad fueron un tanto oscuras. No por lo literal, sino que los profesores se comportaron de una manera extraña y poco habitual. El profesor que nos había dejado la tarea del mapa de constelaciones repentinamente terminó su clase 15 minutos antes y canceló la tarea. Al salir del salón lo alcancé y le pregunté qué sucedía. Me miró seriamente y me dijo que algo extraño ocurría en el espacio. Una estrella cercana a Plutón había explotado y parecía que habría un eclipse lunar el lunes por la noche. También me advirtió que los días siguientes no saliera de mi dormitorio a menos que fuera para ir a clases, ya que un meteorito amenazaba con desviarse de su trayectoria y caer en los alrededores del pueblo y el campus. Puede que incluso cayera en el patio principal, me dijo. Luego mencionó algo acerca de extrañas auroras boreales en el cielo. Le pregunté de qué hablaba y él simplemente evadió el tema. Se dio la vuelta y se alejó lo más rápido que pudo. Ahí me enteré de que no había sido el único que había visto aquel extraño fenómeno, por lo que no perdí tiempo para contárselo a mis amigos. Lo tomaron con calma, a pesar de tratarse de algo serio, y todos nos pusimos de acuerdo en no seguir la indicación de nuestro profesor. Esa noche preparamos 2 telescopios, un sinfín de textos que pudieran ayudarnos a comprender un poco mejor lo que pudiera presentarse. Al llegar la medianoche, todos quedamos perplejos al ver el cielo convertido en una pista de luces. Las auroras boreales de la noche anterior ahora eran cascadas de brillos multicolores, cubriendo a las estrellas y volviendo más difusa a la luna. Algunas estrellas brillaban con fuerza, aunque gracias a los telescopios confirmamos que se trataban de planetas. Marte, Venus, Júpiter, Saturno y Urano se estaban alineando de forma misteriosa, similar a como sucede cada miles de años. Buscamos en pesados volúmenes acerca de astronomía y la antigua astrología. Nada. Quizás había información oculta en algún lado que no tuviera fin educativo. Me dirigí hasta mi librero y tomé unos cuantos libros. Solo había una persona que quizás podría decirnos qué sucedía. Les mostré los libros a mis amigos y me cuestionaron si estaba tomando en serio el asunto, ya que para ellos, aquellos libros no eran más que simples novelas. De cualquier manera, bastó con señalarles algunas páginas y se convencieron de que no estaba jugando. Después de leer varios textos, y compararlos con algunas secciones en las enciclopedias que poseíamos, terminamos por convencernos de que algo completamente anormal pasaba en el pueblo. No había tiempo de investigar con las personas, así que tendríamos que esperar a que los mismísimos astros nos otorgaran respuesta. Entrada la noche, Susana y Reinaldo se quedaron profundamente dormidos, dejándonos solos a Amairani y a mí. Continuó mirando hacia el cielo y los extraños fenómenos que se suscitaban mientras ella continuaba examinando textos. Fue hasta que noté que una estrella fugaz atravesaba el cielo deformado. Estaba seguro de que había sido una simple estrella, ya que la estela desapareció en menos de un instante. No pude evitar pedir un deseo, aunque después me enterara por propio horror y experiencia al que nunca se volviera realidad. Al día siguiente, los 4 admiramos cómo la ciudad se vaciaba poco a poco y de forma misteriosa. Sin que los otros se enteraran, pregunté a algunas personas del pueblo de qué se trataba todo aquello. Algunos me evadían, pero otros pocos me hablaron. No fue del todo explicativo, ya que solo decían que ellos venían en camino y que había que huir. Eso me llamó mucho la atención, así que seguí preguntando entre las personas del pueblo. Descubrí que la historia contada por Hueso Marrón era enteramente cierta. Cada 5 años, en un día como este y en un extraño fenómeno meteorológico en que se suscita un eclipse lunar, extraños seres fuera de este mundo aparecen a través de un portal de otra dimensión y se adentran en nuestros territorios para raptar ganado, algunas muestras de tierra y plantas, y muy particularmente para llevarse a 1 o 2 humanos para hacer terribles experimentos con ellos. Sonaba como una historia de terror barata, y no por el hecho de que me la hubiese contado un fugado del sanatorio. Aunque lo que sí me perturbó fue que mencionó algo sobre que aquellos seres extraían el cerebro humano con una precisión quirúrgica nunca antes vista y lo mantenían con vida gracias a extraña tecnología.
Volví a los dormitorios del campus y me entregué de lleno en las investigaciones. No dejé de contarles lo poco que supe gracias a la gente. Aquella noche, el cielo tuvo un brillo verde al fondo de las auroras boreales, lo que me hizo imaginar que nos encontrábamos en otro planeta. Me pregunté cómo sería el planeta de donde esos seres venían, y sin querer me quedé dormido. Quedaba solo un par de días. La información que recolectamos fue casi nula y no era algo que el pueblo no supiera ya. Quien parecía disfrutarlo más era Hueso Marrón, en compañía de sus amigos. Corrían de un lado a otro por los pasillos de la universidad, gritando y cantando que por fin el tiempo había llegado. Hueso Marrón alegaba también que por fin se enfrentaría con ellos de nuevo. En lo personal, no me importaba lo que le sucediera si es que realmente aquellos seres aparecían. Al contrario, ansiaba ver cómo extraían su cerebro y se lo llevaban lejos de este planeta. Cuán idiota fui al querer todo esto. El día y la noche no nos supusieron ningún cambio, excepto que la alineación de los planetas se había completado y causaba ciertos efectos secundarios en el ambiente, los cuales volvían insoportable la estancia en el lugar en el que estábamos. Luego hubo un comunicado a través de la radio anunciando la caída de un meteoro en los alrededores del pueblo. Reinaldo y yo rastreamos las coordenadas que el locutor brindaba, pero nunca dimos con ese famoso meteorito, por lo que dedujimos que se trataba de una treta planeada para evacuar a los ciudadanos, aunque técnicamente no necesitaron de ella para hacer que muchos abandonaran sus hogares. Solo unos pocos, incluidos nosotros, nos quedamos donde estábamos. Todos durmieron, aunque no tranquilamente, y yo me quedé despierto hasta muy tarde. Leí cuanto texto tuve a la mano y sentí que mi vista no daría para más. Me levanté del escritorio donde estaba y caminé hacia el balcón para admirar momentáneamente al cielo y preguntarme por qué sucedía todo aquello. Unos ruidos desde el patio llamaron mi atención, por lo que usé el telescopio para buscar. 3 sombras caminaban, o más bien se arrastraban por el pasto hasta perderse detrás de unos árboles. Noté que habían dejado un extraño rastro baboso y algo viscoso, lo cual secó el pasto en pocos segundos y juraría que luego lo erosionó. Sea lo que fueren aquellas cosas, supuse que podrían ser peligrosas y anunciaban la visita de ellos. Me había quedado dormido hasta mediodía, despertando en el balcón y a un lado del telescopio. Al preguntar a mis amigos acerca de alguna novedad, todos ellos negaron con la cabeza. Solo quedaba un día para el supuesto encuentro, aunque decidimos usar el día para prepararnos y alistar todo lo necesario para enfrentarnos con ellos si era necesario. La universidad estaba completamente silenciosa, y nadie nos respondió ante nuestras llamadas a las puertas de los otros dormitorios. Nos encontrábamos completamente solos en el campus, y probablemente en el pueblo. Y ni siquiera escuchamos a Hueso Marrón y sus amigos. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. El día fatídico llegó, y uso el adjetivo porque fue justamente así. Tengo los recuerdos nítidos en mi mente, y sé que no podré dormir tranquilo a causa de ellos por el resto de mi vida. Sin embargo, los describiré tal cual como ha sucedido. Lo primero que hicimos en la mañana fue revisar en el pueblo si había más personas aparte de nosotros. Nadie. Las tiendas estaban vacías y cerradas, las casas cubiertas por completo en las ventanas y en los parques no había ni un solitario perro callejero. Hasta los animales habían huido ante lo desconocido. Ante la sensación de soledad y suspenso, los 4 regresamos de inmediato al campus. En el camino, escuchamos ruidos burbujeantes y reptantes. Era como oír a una serpiente acuática nadando en un pantano, aunque amplificado y más penetrante. Gruñidos gangosos y alejados, como si fueran ecos. Alguien susurró detrás de nosotros, pero ninguno se atrevió a volver la vista atrás. Llegamos hasta nuestro dormitorio, agotados y asustados. Cerramos las puertas con llave y corrimos las cortinas. No nos quedaba más remedio que rendirnos a lo que sucediera a partir de ahora y luchar por nuestra supervivencia, ya que al ser los únicos en el pueblo, seguro ellos tratarían de llevarse a uno de nosotros, o a todos si es que eso les apetecía. En una ocasión, cuando caía la tarde, observamos atónitos el paso de una enorme y amorfa sombra que pasó flotando frente a la ventana del balcón. Abracé con fuerza a Mairani para que no viera más de lo que yo, mientras que Reinaldo y Susana daban la espalda a aquello. Después de aquello, cayó la noche casi de inmediato. Nos daba miedo asomar siquiera la cara, pero teníamos que hacer. Me puse de pie y caminé hasta la ventana para correr las ventanas. Todo normal, tomando en cuenta el silencio y el ambiente extraterrestre de la Tierra. Analicé los alrededores en busca de movimiento. Nada ni nadie. Le indiqué a mis amigos que tomaran sus mochilas, en las que llevábamos desde walkie-talkies hasta redes y cuchillos. Tal vez sería necesario separarnos si la ocasión lo ameritaba. Abrimos la puerta del dormitorio y salimos al patio del campus.
Desde ahí notamos que el eclipse lunar se estaba llevando a cabo. No fue algo normal del todo. La luna no fue cubierta por la Tierra como esperábamos, sino que la rodeó una figura romboidal, y un sonido rimbombante, parecido al de una trompeta, se escuchó desde la lejanía. Un tumulto se escuchó desde atrás, como si se tratara de una manifestación o una guerra, por lo que nos dirigimos hacia allá. El lugar de donde provenía era el principio de una colina que se hallaba detrás del planetario de la universidad. Ante el miedo de encontrarnos algo espeluznante, irónicamente hacia lo que nos dirigíamos, corrimos deprisa hasta allí. Ninguno volteó a otro lado y se mantuvo mirando hacia el frente. Esto fue porque sentimos las perturbadoras miradas de algo sobrenatural y fuera de este mundo que nos vigilaba. Sin darme apenas cuenta, Amairani me había tomado de la mano. Llegamos hasta el sitio de donde provenían los ruidos de la multitud. Subimos cuesta arriba y llegamos hasta un pequeño bosque. Ya desde allí, Reinaldo fue el que se atrevió a mirar hacia la ciudad. Gritó horrorizado lo que veía. Los demás nos giramos y contemplamos con horror la escena. Varios seres parecidos a los calamares y los cangrejos, de tamaño doble al nuestro, y de descripción parecida a la brindada por Hueso Marrón, se desplazaban por las calles de la ciudad. Derribaban puertas, volteaban coches estacionados en las banquetas, parecían golpear objetos y lanzaban alaridos de pesadilla al no encontrar lo que buscaban. Retrocedimos ante la terrible obra de teatro ante nosotros y nos adentramos en el diminuto bosque. A pesar de usar linternas para guiarnos, el espesor del bosque y las penumbras no nos permitieron avanzar mucho. Hubo un momento en el que nos separamos en dos grupos. Reinaldo y Susana, Amairani y yo. Escuchamos cómo se alejaban, sin escuchar nuestros gritos de advertencia de que no se alejaran, por lo que no tuvimos más opción que seguir adelante. Llegamos hasta una especie de plaza, ya que en esa zona no había muchos árboles y uno se podía permitir observar todo a su alrededor. No obstante, ninguno de los dos se acercó demasiado. Había 3 seres de esa calaña ahí. Verlos de cerca era mucho peor que desde lejos. Tenían tentáculos por piernas, al menos 4 brazos, 2 tenazas y 2 garras respectivamente. Su rostro era deforme y algo aplanado. Y eran de color marrón entremezclado con azul. Eso no los ayudaba a confundirse con la noche. Los hacía más vistosos de lo que ya eran. Hablaban con 3 hombres. Me espanté al ver que uno de ellos era Hueso Marrón. Amairani lanzó un grito ahogado, lo cual alertó a los presentes. La jalé hacia mí y nos ocultamos lo mejor que pudimos, y sin querer rompí las lámparas de mano. Un punto a favor y en contra a la vez. Me asomé nuevamente y vi, terriblemente aterrorizado, a Hueso Marrón retorciéndose de forma horrible hasta despedazarse. Unos tentáculos le salieron de los brazos y se arrancó a sí mismo la piel. La abrió como si fuera la cáscara de un plátano y un ser igual a los que tenía enfrente apareció. Hueso Marrón era, sin duda, uno de ellos. Por eso su cicatriz era demasiado extraña. Los otros 2 repitieron la acción, demostrando así que también eran parte ellos. Me pregunté por el otro que conformaba el cerrado grupo de amigos de Hueso Marrón, pero me olvidé rápido de él. Ahora, los seres se comunicaron entre sí en un lenguaje extraño e incomprensible y comenzaron a andar por el lugar. Probablemente se habían enterado ya de nuestra presencia y ahora nos buscaban. Al momento en que le comentaba a Amairani nuestra situación, ella se asomó también y quedó impactada por la forma de ellos. Se puso de pie repentinamente y se echó a correr hacia el bosque. Intenté detenerla, pero se me resbaló la manga de su suéter de la mano. Asustado, la perseguí lo más veloz posible, pero desafortunadamente ella había sido más rápida que yo. Me encontraba solo en esos momentos, y a punto de llorar de miedo, cuando escuché un grito desgarrador cerca de donde estaba parado. Corrí en la dirección en que había oído aquello y alcancé a distinguir la luz de una lámpara de mano tirada en el pasto. La linterna estaba manchada de sangre y por un momento pensé que había sido Amairani quien había gritado, pero recordé lo que sucedió con nuestras lámparas y me convencí de que no había sido ella, sino Susana. Busqué por los alrededores, solo encontrando rastros de sangre a mi paso y una que otra pieza de tela. No era cualquier tela, sino el material del cual estaba hecha la vestimenta de Susana. Aceleré el paso y por fin di con ella. Desgraciadamente, no estaba del todo bien como creí tontamente, sino que ya estaba muerta. Yacía encima de un charco de su propia sangre, mutilada de los brazos y sin la parte de debajo de su cintura. Susana había sido partida a la mitad. Sin habla, e impulsado por el horror, corrí en dirección sur. Tenía la intención de irme del bosque, pero recordé que debía buscar a Amairani y a Reinaldo. Corrí desesperadamente, dando vueltas y vueltas hasta que me tropecé con una roca. Me levanté y vi que había llegado a una especie de planicie, la cual estaba iluminada intensamente por luces ultravioleta.
Ellos habían montado una especie de mesa de operaciones. 2 de ellos estaban despedazando un cuerpo humano. Levantaron la mesa verticalmente y reconocí a mi querido amigo Reinaldo engrilletado allí. Un tercer ser se les unió, el cual tenía restos de sangre en las puntas de las tenazas. Ese había matado a Susana, estaba seguro. Quedé paralizado al ver que aquel con manchas en las tenazas colocaba sus macabros miembros en el cráneo de mi amigo y comenzaba a cortarlo con un cuidado excesivo. Dio varias vueltas a la cabeza con las puntas de las tenazas y después removió la capa craneal con una facilidad sorprendente. Ahora, con ayuda de sus tentáculos, fue jalando el cerebro de Reinaldo hasta extraerlo con todo y los nervios de la columna vertebral. Uno de los que le acompañaban brindó un cilindro metálico y oscuro y colocaron el cerebro dentro de eso. Movieron unos controles que tenía en la base y una voz robótica gritó: ¡corre! Era mi amigo quien me decía que escapara, por lo que di la vuelta y corrí, una vez más. Ahora lloraba como un niño. Quería encontrar a Mairani y llevármela lejos de este pueblo maldito por estos seres de otro planeta. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que diera con aquello que me destruyó la vida por completo. Volví a tropezarme con una roca, aunque me quedé tendido en el suelo por unos segundos, llorando y sollozando. Escuché a Mairani pidiendo ayuda, cerca de ahí. Me levanté de golpe y busqué. Me topé con 2 de ellos en el camino, pero conseguí evadirlos con cierta facilidad. Llegué hasta la cuesta por la que habíamos subido y alcancé a ver desde ahí a Mairani siendo perseguida por uno de esos monstruos cósmicos de otro planeta. Corrí cuesta abajo, aunque terminé cayendo y rodando hasta abajo. Dolorido, me puse de pie y cojé para alcanzarlos. Una terrible luz radiante envolvió un sitio entre los árboles. El corazón me latió con mucha fuerza y me olvidé del dolor por un minuto. Corrí hasta el lugar, pero llegué demasiado tarde. Varios seres habían rodeado a Mairani y ahora la aprisionaban con sus asquerosos tentáculos. Lloraba, pero sonreía. No entendí muy bien aquello hasta que me acerqué lo suficiente. Ella musitaba: vete de aquí. No quiero que vengas a donde ellos me llevan. Si sobrevivo, estoy segura de que nos veremos otra vez. Te quiero. Luego de esas mudas palabras, Mairani comenzó a flotar a través de la luz y desapareció en el cielo nocturno y con dirección al extraño eclipse lunar de esa noche. Caí de rodillas, con las manos alzadas hacia donde ella había desaparecido con la estúpida esperanza de alcanzarla, pero nada. Apenas distinguí a 3 de esos monstruos acercándose amenazadoramente hacia mí. Dudé por unos momentos, e incluso llegué a pensar que lo mejor era dejarme llevar, pero recobré fuerzas y huí de ahí. Terminé dentro de una caverna natural, estrecha y húmeda, en la que los seres nunca me encontraron. Y ahí me quedé hasta que hubo amanecido por fin. Al salir, todo parecía normal y tranquilo. Ya no había cosas raras en el cielo y no se veía criatura alguna por los alrededores. Solo acaso habían quedado huellas de sus movimientos. Así de simple como habían llegado, ellos se habían marchado. Solo y con un enorme remordimiento, me arrodillé y lloré hasta que la gente regresó al pueblo y dio conmigo. La policía encontró los restos de la piel de hueso marrón y sus amigos. También dieron con el cadáver mutilado de Susana y lo entregaron a sus familiares. Los restos de Reinaldo fueron enviados a sus padres en el extranjero y hubo un desconsuelo enorme al hablarse de la desaparición de Mairani. Yo sabía a la perfección que había sido secuestrada por los extraterrestres y para aquellos momentos ya deberían haber comenzado con los espeluznantes experimentos. Me dolió en el alma. Renuncié a la carrera de astronomía y me interné voluntariamente en el sanatorio de la frontera por 7 años. Luego me mudé a una ciudad y escribí un artículo que hablaba de lo sucedido en el pueblo y su maldición de cada 5 años. Extraño cada día a Mairani, y me lamento el no haber hecho nada. Algunos fieles creyentes se ofrecieron para realizar una cacería y una posible expedición al planeta desconocido para tratar de rescatarla, pero yo me burlo ante sus ínfimas posibilidades. Y ahora, 15 años después, finalmente me he decidido a volver al pueblo y enfrentarme al horror una vez más. Como en aquella ocasión, el pueblo quedó en total abandono y el cielo es igual que esa noche. Estoy solo y ya veo bajar a esas criaturas, atravesando el portal que ha sido creado por el eclipse y la alineación de los planetas. Aprieto los puños para darme valor y después comienzo a caminar hacia ellos. Uno ya me ha visto y se acerca hacia mí. No me importa nada más que solo ver a Mairani y hacerles pagar, por lo menos a uno, todo el sufrimiento y dolor que le hicieron pasar. A Mairani y yo nos reuniríamos pronto.